Hola, bienvenido a la unidad 2 de Introducción a la Programación. En esta unidad vamos a introducirnos ya a un lenguaje de programación. El que elegimos para esta materia es C++. Ya habíamos visto en la unidad 1 algunos conceptos de programación y de pensamiento lógico, como algoritmo, como primitiva, como estrategia. Aquí vamos a aplicar esos mismos conocimientos, pero ya con la tecnología de un lenguaje de programación. Entonces, volvemos al concepto de programar. Ahora, nuestro programa, es decir, lo que nosotros hagamos como programa, va a comenzar a partir de lo que nosotros escribamos en un lenguaje, en un archivo de texto. Luego vamos a convertir este archivo de texto mediante un programa directamente en un software. El archivo que nosotros escribamos con nuestro programa se denomina código fuente. Todos los lenguajes de programación tienen reglas que nos exigen respetar para que nosotros podamos escribir y el programa que realiza el software final interprete como correcta. Estas reglas se denominan sintaxis. Cuando nosotros iniciamos un programa en C++, tenemos algunas instrucciones básicas que debemos respetar. La instrucción que tenemos siempre es la función main. Esta es la función que está siempre y adentro de esta función es donde nosotros vamos a ejecutar nuestro código. Nuestro código lo vamos a escribir dentro de las llaves. En la función main tenemos una instrucción que se llama return 0. Esto tiene que ver con la función main misma y debemos respetarla y dejarla ahí, si no el programa no va a andar. Nosotros lo que vamos a hacer es escribir entre la función main y el return. Lo primero que vamos a aprender para introducirnos en el lenguaje es sacar información del sistema. Es decir, lo que nosotros escribamos lo queremos exteriorizar. Inicialmente lo vamos a hacer mediante consola. Para eso utilizamos la instrucción cout. Cout tiene una sintaxis, es decir, una regla que debemos respetar para que el programa la interprete. Y es cout menor menor y lo que queremos mostrar en consola. Si queremos mostrar un texto debemos hacerlo entre comillas dobles. Por ejemplo, si quisiéramos escribir hola mundo, deberíamos hacerlo entre comillas dobles. Al finalizar la línea debemos agregar el punto y coma. Estas son parte de las reglas de C++, es decir, es parte de la sintaxis de C++. Todas las líneas deben finalizar con punto y coma. Entonces, agregamos la línea cout menor menor hola mundo. Para ejecutar nuestro programa en CinJ apretamos el botoncito de play. Esto nos mostrará en la consola hola mundo. Fíjense que no tiene las comillas. Las comillas es para que el programa lo interprete como que es una frase. De esta manera podemos escribir cualquier cosa en consola. Pero si queremos realmente mostrar y manejar información, debemos introducir otro concepto que es elemental en cualquier lenguaje, que es el de variables. Una variable es un dato lógico que tiene un valor y un identificador. Mediante el identificador nosotros la podemos nombrar, le podemos poner un nombre a esa variable para saber de qué variable se trata y luego asignarle un valor. Si quisiéramos verlo en la memoria, podríamos ver la memoria como un conjunto de bloques contiguos. Una variable es un pedacito de memoria al cual nosotros le vamos a asignar un valor. También le vamos a identificar con un nombre, en este caso manzanas, que le vamos a asignar el valor de 10, pero para el programa no deja de ser un espacio de memoria y lo identifica con un valor hexadecimal. Vamos a un ejemplo. Supongamos que queremos ir al cine y cuando vamos a comprar la entrada tenemos a disposición todas las butacas disponibles de esa sala. Y elegimos la butaca número 38. Luego, cuando vamos a retirar la entrada, si hacemos un poco de imaginación, podríamos pensar que en el sistema de las butacas del cine vamos a tener todos los nombres que están asignados a cada una de las butacas. Para esta sala y para esta película en particular, en este horario, la butaca va a tener mis datos. Obviamente que para la siguiente función o la función anterior tuvo otro dato a lo largo de toda la vida útil de este programa. Podríamos entonces entender que
butaca es un pedacito, butaca 38 es un pedacito de memoria, y el valor, el nombre, es algo que va a ir cambiando a lo largo de la vida útil del pedacito de memoria que está asignado con el nombre butaca 38. Este es el concepto de variable. En C++, las variables las tenemos que crear a sabiendas de qué dato vamos a almacenar en ella. Dependiendo el dato que tengamos, nosotros debemos decirle a la variable qué tipo de dato es, porque esto permite al programa que finalmente crea nuestro software almacenar un bloquecito de memoria. Los tipos de variables que podemos utilizar en C++ son char, que guarda un carácter es una A, una B, un 1, un asterisco, un numeral. Ocupa un byte. No es importante que nos ocupemos y que memoricemos cuántos bytes ocupa cada variable. De hecho, no es algo en lo que esta materia se concentre, pero está bueno verlo como dato para saber qué tipo de dato estamos almacenando en cuanto a la amplitud de valores que puede almacenar. Entonces, un char almacena un carácter. Para los números enteros tenemos los tipos short, los tipos int y los tipos long. Obviamente que cuanto más va subiendo en la cantidad de bytes, más grande es el número que podemos utilizar. Para los números flotantes con fracciones tenemos los float o los double. Para los tipos booleanos está el bool. Los booleanos son tipos de datos que solo tienen dos estados, verdadero o falso, básicamente 1 o 0. La programación básicamente se nutre de este tipo de datos. Es un dato fundamental en cualquier lenguaje. Otro tipo de dato es el dato void. Si bien no podemos crear una variable con un tipo de dato void, que es un dato nulo, sí es un tipo de dato y lo vamos a usar muchísimo más adelante. Van a ver cuando empiecen a programar que no es necesario que nos focalicemos en elegir exactamente cuál es el tipo de variables que queremos crear dependiendo al tipo de dato que va a tener y si esta cambia. En realidad vamos a ver que siempre manejamos los mismos tipos de datos. Si es un número entero se va a llamar int, si es un flotante se va a llamar float, char por lo general no vamos a usar un tipo de dato string, obviamente booleano sí vamos a usar. Entonces veamos cómo creamos una variable, cuál es la sintaxis para declarar una variable en C++. Primero debemos poner el identificador, el tipo de variable que va a ser. Vamos a declarar una variable de tipo entera, int. Para eso ponemos el tipo de identificador que es primero. Luego el nombre de la variable, que este es un nombre mediante el cual nosotros lo vamos a identificar, en este caso manzanas. Podríamos terminar ahí y cerrar la línea con el punto y coma. O bien, ya ahí mismo cuando estamos creando esta variable, asignarle directamente un valor. Para eso utilizamos el operador igual y un valor. Como es un valor entero, le asignamos un numérico. Fíjense que es un valor mucho menor a lo que los int pueden soportar. Pero no viene al caso, como así la costumbre es fácil a la lectura. Finalizamos la línea entonces con un punto y coma. Este paso de crear la variable se llama declaración y es una instancia en la creación de un código. Veamos entonces un ejemplo de la declaración de varias variables. Tenemos un char que se llama A y en la misma declaración le asignamos el valor del carácter A. También tenemos un entero, manzanas, al cual le asignamos el valor 10.000, un short, monedas, al cual le asignamos el valor 510, y un booleano, un bool, llamado vida, al cual le asignamos el valor de falso. El bool, como les mencionaba, puede tener dos valores, verdadero o falso. Estos tipos de datos son true o false y es un tipo de dato estricto. También es parte de la sintaxis de C++. Fíjense que cuando nosotros mostramos en consola, no mostramos el valor directo de la variable, sino que mostramos el identificador de la variable. Letra, manzanas, moneda y vida. Nosotros no sabemos cuál es el valor de la variable desde nuestro código, pero el programa que lo crea sí
lee cuál es el valor de ese pedacito de memoria y es lo que muestra finalmente en consola. Este programa va a mostrar en consola lo siguiente. Primera letra del abecedario es A. El tren carga 10.000 manzanas. Monedas juntadas en el nivel 510. El héroe se encuentra con vida 0. Los valores booleanos true y false, cuando se muestran al exterior, se visualizan mediante un 1 y un 0. Es por eso que false se visualiza como un 0. Existen algunas reglas para nombrar las variables. No podemos utilizar cualquier nombre, ya que dentro de la sintaxis nos exige C++ algunas condiciones para que el nombre de la variable sea interpretado por el programa que crea el software. Algunas de estas reglas son utilizar un carácter como primer letra, también se acepta el guión bajo. Por ejemplo, casa es un nombre correcto, no lo es 3 casa o menor casa. Debemos continuar también con letras, ahora ya sí podemos agregar dígitos y el guión bajo, que en realidad también es aceptado como primer carácter de la variable. Por ejemplo, casa 3 es válido, no lo es casa punto, porque punto no es ni un dígito ni un carácter aceptado. No utilizar palabras reservadas en C++, por ejemplo, palabras reservadas, habíamos visto main, habíamos visto int, float, todos los tipos de datos son palabras reservadas. Es decir, int y main, por ejemplo, no podrían ser nombres de variables. C++ difiere de mayúsculas y minúsculas, es decir, casa, todo en minúscula, no es lo mismo que casa con la primera en mayúscula o casa con la primera en mayúscula y la S en mayúscula. No se pueden usar espacios en blanco. Si queremos nombrar una variable que es compuesta, es decir, que tiene un nombre que son 2 palabras, no podemos escribir casa azul, por ejemplo, este es un nombre de variable que no se puede usar. Existen algunos estándares, algunas reglas para nombres de variables complejos, digamos, que tienen muchas palabras. Por ejemplo, la notación serpiente que se llama, o snake case, que es separando las variables en vez de un espacio con un guión bajo. O bien la camel case, o notación camello, que es en cada nueva palabra poner la inicial con mayúscula. Esto permite a la lectura identificar mejor el nombre de la variable. Y después no se emiten tildes o ñes. Si bien algunos programas pueden interpretar el tilde o la ñ, no son la mayoría. Es por eso que si queremos que nuestro programa funcione en cualquier computadora, nuestro código en realidad funcione en cualquier computadora, es mejor directamente no utilizarlos. Operadores. Los operadores son símbolos y es un concepto análogo al que utilizamos en las operaciones matemáticas. Básicamente son símbolos que permiten realizar interacciones entre las variables. Por ejemplo, tenemos los operadores aritméticos, el más, el menos, el dividido, el por, el módulo, el más, que incrementa en 1 la variable, la misma variable, el menos, que decrementa en 1 la variable. El símbolo de porcentaje es el módulo. ¿Qué es el módulo? Bueno, vamos a hacer un repaso breve porque es una operación muy utilizada en la programación. Imaginemos que tenemos 18 dividido 7. Esto es 2. 2 por 7 da 14, por ende el resto de esta división es 4. 4 es el módulo de la división. Es decir, el módulo de 18 en 7 es 4. Bien, volviendo con los operadores. Otros operadores son los operadores de asignación. Ya vimos que el igual permite, en la misma declaración, darle un valor a la variable. También tenemos el más igual, el menos igual, el dividido igual, el por igual y el módulo igual. Lo que hacen estos operadores de asignación es, en la misma asignación, renovar el valor de la variable y agregándole una operación aritmética de otra variable. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del más igual. Es análogo en los otros casos. Supongamos que tenemos una variable entero llamada vida, que vale 20, y una variable entera, energía, que vale 3. Si hacemos vida más igual energía, esto sería análogo a decir que vida vale ya el mismo valor de vida,
más el de energía. Esta línea y la anterior son análogas, repito. Entonces, ¿cuál sería el valor de vida? Bien, vida tendría el valor actual de vida, que es 20, como dice arriba en la declaración, más el de energía, que es 3. Es decir, que el nuevo valor de vida sería 23. Otros operadores son los operadores lógicos. Por ejemplo, el menor, el mayor, el menor igual, el mayor igual. El igual igual, que el igual igual es para comparar dos variables si son iguales. Fíjense que no podemos usar el igual simple porque el igual simple ya se utiliza para la declaración. Y el distinto, que se identifica por un signo de exclamación y el igual. Este tipo de operadores siempre va a devolver true o false, es decir, va a ser cierto o falso la comparación. Por ejemplo, tenemos la variable vida, la misma variable que el ejemplo anterior, que vale 20, una variable energía entera, que vale 3, y otra variable entera, fuerza, que también vale 3. Entonces, vamos a hacer algunas comparaciones. Vida es menor que energía. Vida vale 20, energía vale 3. Por ende, vida no es que menor que energía. Esta comparación es falsa. Esta comparación devuelve falso. Fuerza es igual que energía. Fuerza vale 3, energía vale 3. Por ende, esta comparación es cierta, true. Vida es distinto de energía. Bien, vida vale 20, energía vale 3. 20 es distinto de 3. Claramente, esta comparación es cierta, true. Fuerza es mayor o igual que energía. Fuerza vale 3, energía vale 3. Fuerza no es mayor que energía, pero sí es igual. Entonces esta comparación nuevamente también vale true. Existen muchísimos operadores en C++. Estos son algunos que vamos a ver de momento. Entradas. Al igual que cout saca a consola información en este programa, también tenemos la instrucción cin que permite ingresar información. La sintaxis de cin es muy parecida a la cout, pero para el otro lado, por decirlo de una forma. Va la instrucción cin, el mayor, que se puede ver como una flecha, pero en este caso no es de salida como el cout, sino que es de entrada. Y una variable que previamente tenemos que haber declarado. Siempre se cierra una línea de C++ con el punto y coma. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos la variable int vida y hacemos un cin de vida. Cuando el programa llega a la altura del cint, se detiene la ejecución del programa, mejor dicho, se detiene el código esperando una entrada. El cursor se va a detener esperando el ingreso de una entrada por teclado. Ingresamos 1 y 0, por ejemplo. Entonces ahora la variable vida va a tener el valor que nosotros le ingresamos por teclado. Y va a continuar con la ejecución del programa. En este caso, ese return, que es la última línea. Bueno, esto es básicamente todo lo que vimos en la unidad 2. En el apunte escrito hay un poco más de información. Recuerden que el video y el material escrito son complementarios. Es importante que vean y lean ambos. Y bueno, cualquier cosa ya saben que pueden consultar en los foros. Chao.